amigos, la situación, aquí hay uno de nuestros invitados pidiendo café y agua. Bueno, me parece menester. ¿Qué dice Sonciré, Saúl? Vamos a gestionar. ¿Hasta dónde podemos llegar? Por lo menos el agüita. Reservamos ahí una mesa. Por el agua, por lo menos. Le reclaman el lema porque reservamos una mesa con cachito y broma, no sé. Allá. A la mesa nada ¿Te más. prometieron eso? Le dije a Ángel, vaya, ¿y nosotros? Bueno, mira, hoy en día un café es casi como que te inviten Un lujo. un escocés de 18, mayor de edad. Bueno, amigos, la situación general en Venezuela definitivamente ha empeorado, particularmente desde el mes de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia sacó unas sentencias en las cuales se inhabilitaba a la Asamblea Nacional. Esto generó protestas a nivel nacional, dejó un total de 3.529 arrestos hasta hoy en líneas generales, 1.188 detenidos, 404 presos políticos. Por eso la Universidad Católica Andrés Bello ha realizado encuestas donde se refleja la percepción ciudadana sobre la base de dichas protestas. La investigación realizada por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello a 1.200 personas entre el 15 y 29 de mayo en el ámbito nacional reveló que 50% de los venezolanos apoya la protesta y un 19% se ha movilizado convocado por la oposición. Los encuestadores también indagaron sobre las razones por las que otras personas no manifiestan y encontraron que 15% no van por miedo, 8% no está de acuerdo, a 15% no le gusta marchar, 6% considera que falta liderazgo y 18% piensa que no son pacíficas o son peligrosas. Entonces se les preguntó qué haría falta para que se vieran motivados a participar y los entrevistados priorizaron de esta manera: que los líderes vayan al frente de las protestas, tener la seguridad de que será pacífica, que el motivo de la protesta sea claro, que una organización de la comunidad participe, que amigos y familiares acudan. Tener la seguridad de que ese mismo día se resolverá el conflicto. Oye, esa luce como rara, ¿verdad? Tener la seguridad de que ese mismo día se resolverá el conflicto. Oye, eso está como complicado. La seguridad, la seguridad de que no se perderán los beneficios sociales obtenidos. Y el octavo punto depende del convocante. Al ser precisados sobre el convocante, el 39.7% dijo que asistiría si convoca la iglesia, un 37.1% si convocan organizaciones de su comunidad, un 36% si lo hace el movimiento estudiantil y un 33.8% si lo hace la Mesa de la Unidad Democrática. El estudio también confirmó que los jóvenes van al frente. 1 de cada 4 manifestantes tiene entre 18 y 24 años de edad. 1 de cada 5 tiene entre 24 y 34. 1 de cada 5 entre 35 y 49. Y 1 de cada 10 tiene más de 50 años de edad. Por otro lado, aseguran que la Asamblea Nacional Constituyente no es la salida. Si bien 79% dijo que prefiere que el cambio del gobierno se dé por elecciones, cuando se les preguntó qué sería lo mejor para el país, solo 5% consideró que la elección e instalación de una asamblea constituyente sería lo mejor. 25% respondió el diálogo y 33% prefiere esperar hasta 2018 para los comicios presidenciales. Las salidas de fuerza no tienen respaldo, el golpe militar solo fue preferido por 2%. Una guerra por 1,9%. Nos acompaña María Verdeal Durán, abogada especialista en ciencias penales y criminológicas, derechos humanos y en políticas públicas, vicepresidenta nacional del partido Movimiento al Socialismo Más, profesora en la UCB. Rafael Narváez, a mi izquierda, abogado, exparlamentario, defensor de los derechos humanos, y a mi derecha, el doctor Luis Salamanca, abogado, politólogo, doctor en ciencias políticas. Digo a mi derecha y a mi izquierda para quienes nos siguen a esta hora por televisión, a través del 427 de DirecTV en todos los Estados Unidos. También. Oye, vino por la goma. Luis Salamanca vino por la goma. Bueno, miren, recientemente uno escuchaba a líderes políticos, particularmente de la MUD, decirle a la gente que está protestando que, bueno, ya estamos en una fase donde generalmente viene el cansancio, puede venir la desesperación, la frustración, que es tiempo de seguir adelante. Pero resulta que ahora estamos casi que a un mes de esta convocatoria a elegir constituyentes. Estamos a las puertas, tal como lo ha convocado el presidente Maduro y lo ha procesado el CNE, a las puertas de una Asamblea Nacional Constituyente. Muchos en el país sienten una suerte de cuenta regresiva angustiosa. ¿Cómo ven ustedes este panorama cuando
a tan pocos días va a pasar algo tan importante como este asunto que veíamos en los estudios del Centro de Estudios Políticos de la UCAP, es rechazado, según estas cifras, por prácticamente 80% del país. Comencemos con las damas. Cada quien, por favor, cuando participe la primera vez, sobre todo los caballeros, se identifica para quienes nos siguen por radio sepan quién habla. Adelante. Bueno, María Verdeal, gracias por la invitación. Estamos, como bien lo señalaste, y todo lo que se refleja la encuesta de la UCAT, a las puertas de agudizar el conflicto con la imposición de una mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, para no entrar en los detalles expresos de la mala formulación o de la parte jurídica, donde ya sabemos el tema de quién debe convocar y todas las violaciones reiteradas a la Constitución que reflejan la expresión de esta, repito, mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, donde el gobierno insiste de una manera, a troche y moche, como lo dicen, a llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. Todo lo que hemos visto en la calle, pues lamentablemente pareciera pequeño a lo que se puede, lo que se puede conseguir si se sigue y se insiste y no se retira esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, que no pareciera el gobierno de ninguna manera tratar de retirar la propuesta. Insiste en esto, repito, y bueno, sin ser muy optimista, creo que simple y llanamente lo que trata es de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Esta Asamblea Nacional Constituyente pues tendrá a lo mejor decisiones en contra de la Constitución vigente, decisiones en contra de las leyes, decisiones en contra de las instituciones que se encuentran en el país. Entonces, bueno, atropellar al país o tratar de pasarle por encima con un 80% de rechazo, creo que no va a ser nada viable en el país. Por más que insistan en la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, por más que se insista el gobierno en mantenerse en el poder, ese 80% que reflejan las encuestas, yo creo que a lo mejor va a ir creciendo de aquí a la fecha de establecimiento de la misma. A lo mejor no estaremos contando 100 muertos, sino que estaremos contando lamentablemente muchos más muertos en una confrontación por culpa de quienes hoy tratan de imponer un sistema el cual cada día, repito, y lo reflejan las encuestas, está en contra de la mayoría de los venezolanos. Ahora, la estrategia opositora para intentar frenar esto que han denominado como el último mes de la democracia. Dicen, quedan 30 días para que finalice la democracia, según palabras de la oposición. ¿Está bien planteada lo que está haciendo la Mesa de la Unidad Democrática? Doctor Salamanca, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera primero tocar un punto en relación con el posible desinfle de la protesta y tal, ¿no? Evidentemente no es fácil tener a la población o que la población esté permanentemente, día sí, día por medio, en la calle, digamos, realizando una labor de protesta, de rechazo a lo que está aconteciendo en el país, ¿no? Pero si nosotros entendemos esto no como protestas aisladas o protestas diarias, sino como un movimiento que se ha formado en Venezuela en esta fase en la que estamos viviendo, que yo la denomino fase de usurpación del poder por parte del equipo gobernante, si lo vemos como un movimiento, no importa si un día va menos gente o la semana pasada fue mucha menos, el sábado hubo menos personas en la calle, pero hubo gente en la calle. Es decir, esto es una actividad constante que se expresa de diversísimas maneras, de día, de noche, en todos los rincones del país. Es un movimiento nacional. Entonces, digamos, tiene una vida propia, tiene una fuerza propia, que seguramente, como decía la compañera acá, seguramente en este mes va a recrudecer, va a incrementar en su capacidad de acción, porque estaríamos en la fase final de un intento por liquidar las instituciones democráticas. De tal forma que en este momento yo creo que lo que está planteando la Mesa de la Unidad Democrática, que además tiene alta legitimidad en la conducción de este movimiento y es quien en verdad está conduciendo el movimiento y es reconocida como la conductora del movimiento, lo que está planteando creo que es correcto, porque, digamos, apunta a que
apunta primero a mantener a la gente en la calle, a organizarla. Se están organizando comités de defensa de la democracia, hay plataformas de defensa de la Constitución. Son todas organizaciones que se están produciendo en el marco de la protesta. Y eso expresa el movimiento. Es un movimiento social que se está organizando. Entonces, claro, ya tenemos 3 meses y pico en la calle. Se ha sacrificado muchas cosas. Es muy costoso tener al movimiento en la calle porque es costoso en lo personal, en lo familiar y tal, pero la gente sabe que el sacrificio vale la pena. Y ojo, algo que no podemos perder de vista, la gente que no sale a la calle, esa gente está a favor de los que están en la calle. Eso es muy importante porque hay quienes plantean que no, solo sale un grupito, pero la gran mayoría, mira, la gran mayoría de la gente está apoyando desde su trabajo, desde su casa, desde donde esté, está apoyando el movimiento. Claro, la aspiración es que salga todo el mundo. Eso puede ocurrir en algún momento. Vamos a ver cómo se dan las cosas. ¿En qué no debe caer la oposición para conservar, para preservar este movimiento cívico, esta protesta en contra de la Asamblea Nacional Constituyente y tener éxito? Le consulto al doctor Rafael Narváez. Es que en primer lugar la oposición prácticamente lo que está planteando es dirimir el conflicto como debe ser en una democracia a través del voto, que es el poder originario que reside en el pueblo. Si eso es verdad, el Estado debió oír eso con tiempo. Sin embargo, el balance es de mucho dolor y sentimiento. Yo asisto a todas las marchas para monitorear la represión sin límite de un plan Zamora que me duele mucho porque quien lo decretó fue parlamentario de nuestra época y que prácticamente estaba en una bancada con humildad y ahora lo vemos como el protagonista de la represión en Venezuela. El plan Zamora tiene que ver con un equipo bélico que no le envía nada al plan Ávila que se activó en los años 2000. Y anoche revisaba, antes de venir para acá, a este programa tan importante, lo que me entregó la doctora Luis Ortega Díaz el año pasado, porque he tenido varios encuentros con ella. El caso de Tumeremo, el caso de Barlovento, y me entregó un compendio de todas las atrocidades y vulneraciones de derechos humanos de los 60 al 98. Y lo repasaba. Y por hacer un balance a la vez, ¿cuántas personas han caído con el Plan Zamora? Un Plan Zamora que está motorizado con una línea de mando que encabeza el ministro de la Defensa, que le seguía Benavides Torres, que por cierto, gracias a la gente que he ido llevando al Ministerio Público, porque creo en la prueba, así me formé en la UCB, se logró la imputación del personaje más represivo que he conocido yo desde hace 35 años que tengo en esta lucha. Y veo las detenciones arbitrarias, que en un estado de excepción hay 4 garantías que hay que preservar. Una, la vida, el 43, es inviolable. Aquí no hay pena de muerte en Venezuela. Segundo lugar, la libertad es el segundo derecho humano universal que está establecido en legislaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, vemos detenciones arbitrarias, que en el estado de excepción hay que respetarlas. Ahí vemos cómo la Guardia Nacional, además que detiene, roba, atraca a periodistas, los despoja de lo que tiene que ver lo más sagrado, que es la fuente de la información veraz y oportuna para llevarse a la comunidad, ¿me entiende? Y por otra parte, los maltratan. Cuando el Estado asume la aprehensión de un individuo, y el Estado es responsable de la vida de ese individuo, sin embargo los maltratan, los golpean, y ahí tenemos videos, y los vamos a ir consignando. Y vamos a ir consignando con sustentando un expediente. Y tenemos el caso, por ejemplo, de estos muchachos de la Simón Bolívar, que yo entiendo que hoy están planteando que las atendieron. Sin embargo, yo estuve 10 minutos antes de esa masacre que no le envía nada a la época nazi, a la cámara de gas. Y este martes vamos a Fiscalía con varios familiares a consignar escrito como penalistas sobre la PNB, que tiene que ver con detenciones arbitrarias, contratos crueles y inhumanos, tortura y, por supuesto, que tiene una pena de 25 años en el Código Penal y en nuestra legislación. Es decir, el Plan Zamora unido al CONASC, que es un equipo bélico que está diseñado, porque conozco a ese diseño, para ir hacia las bandas organizadas, extorsión y secuestro. Bueno, están usando como lo usaron en Los Verdes. Ahí estuvimos en Los Verdes. Ahí una ocupación militar. Entonces, lo que te quiero significar es que estos muchachos que han caído,
que no tienen experiencia política, no tienen madurez política, sino que salieron a buscar un nuevo horizonte para Venezuela. Y que sin embargo hay un Estado represivo, que no le duele, que tiene el corazón demasiado duro, que no le importa la vida de nadie. 85 muchachos de 19 a 20 años. Personas que incluso estaba comunicando con Barquisimeto, lo conversaba con mi profesor y con Verdial, que habían obligado a tomar gasolina. Si eso es verdad, eso es mortal. Yo voy a ir a Barquisimeto, si eso es verdad, es mortal. Entonces, ¿hacia dónde va esto? O sea, porque me planteo yo ser el dueño del patio con las balas y con las cárceles. Voy a combatir entonces la paz. La paz se consigue ¿con qué? Con amor, con reconciliación. No se consigue con balas. Y lo que tenemos es balas, cárcel y un SEBIN que tortura, que lo empezó en la tumba y que tiene a los muchachos allí secuestrados. Pero unos poderes públicos lamentablemente que no les importa nada. Entonces yo creo que aquí hay un planteamiento demasiado doloroso. Van a venir decisiones arbitrarias más fuertes, van a sacar el plan República, que es un plan del ejército, que son soldados que no están formados para nada, sino para la guerra. Y entonces yo no sé hacia dónde va esto. ¿Cuánta sangre necesitamos tener para que el Estado entienda que la única forma de dirimir un conflicto en democracia es a través del voto directo y secreto? Narváez, tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguimos con Rafael Narváez, María Verdial Durán y el doctor Luis Salamanca. Yo de curioso veo que Salamanca tiene aquí 2 borradores. Supongo que una de tus columnas, algunas de tus columnas. Así es. Uno se titula La confrontación y el otro El movimiento nacional de protesta. Yo quiero que al regreso sigamos en esta perspectiva hacia el 30 de julio. Gabriela Ramírez en esta silla, que fue defensora del pueblo, decía que todavía hay tiempo para que se haga lo que no se hizo al comienzo, cuando Nicolás Maduro, de manera unipersonal, tuvo la iniciativa y además hizo la convocatoria ante el CNE para este proceso constituyente. Ella dice que todavía hay tiempo de hacer esa consulta y que la gente diga si quiere o no quiere ese proceso. Y hay otro asunto que me parece también interesante. Realmente la MUD hoy está en la plena capacidad de mantener las directrices formales de la protesta. Es decir, no podemos pensar que el tono de la expresión de la protesta hasta hoy pudiera tener, porque hasta ahora la dinámica que hemos apreciado es de una escalada, ¿no? Y a todos nos preocupa eso, que la protesta pudiera adquirir, porque además en algún momento incluso se sugirió, recuerdo que lo hizo Freddy Guevara, que para el día de las elecciones de constituyente, gente de la oposición impida que se haga el proceso de votación. Bueno, imagínate tú eso, ¿no? Regresaremos con el análisis de este y otros puntos. Muy bien. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega.